Hay un pensamiento muy conocido en medio nuestro que si no aprendemos de la historia, estamos nosotros totalmente condenados a repetirla. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. La historia se ha escrito, la historia se cuenta para que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que otros hicieron, aprender de sus fracasos para que nosotros no hagamos lo mismo. Este Salmo 78 tiene mucha historia y vamos a meditar en 4 partes. La primera, desde el verso 11 hasta el 39. Israel fue rebelde desde el éxodo de Egipto. Desde que salieron de Egipto fue rebelde. 12 al 39. Segundo, desde el verso 40 al 55. Israel fue rebelde, aunque vieron maravillas. Y tercero, desde el verso 56 hasta el 72, Israel fue rebelde, habitando ya en la tierra prometida que fluía leche y miel. 3 cosas. Israel fue rebelde desde su salida de Egipto. Segundo, Israel fue rebelde aunque vieron tantas maravillas. Y tercero, fue rebelde cuando ya ocupó la tierra que el Señor le ofreció. Y en cuarto lugar, vamos a meditar en los versículos 1 hasta el 12. 1 hasta el 12 del 78. Y aquí enseñemos en el presente la Biblia para no repetir el pasado. Tenemos que hoy enseñar a nuestros hijos, a los nietos, a nuestros hermanos, la palabra de Dios. Veamos la primera parte, desde el versículo 12 hasta el 39. Israel fue rebelde desde el éxodo, desde que salieron. Dice el versículo 12, delante de sus padres Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto. Verso 13, dividió el mar, recuerdan ustedes, el mar rojo, y el pueblo de Israel pasó en seco. Versículo 14, les guió de día con nube, una nube les daba sombra y protección, y por la noche, para el frío, los alumbraba con fuego, y toda la noche con resplandor de fuego. 16. Cuando tuvieron sed, sacó de la peña corrientes de aguas, e hizo descender aguas como ríos. 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Dios les dio todo lo que necesitaban, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. No les satisfizo el pan del cielo que Dios les dio, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Nos podrá Dios dar un banquete? He aquí ha herido la peña. Cuando Moisés hablaba a la peña, esta brotaba agua, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Podrá dar también pan, y les hizo llover pan del cielo. Esto dice el versículo 20. Dispondrá carne para su pueblo. Por tanto, oyó Jehová y se indignó.
Verso 21, se extendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. El verso 24 indica que Dios nunca desamparó a su pueblo en el desierto. Hizo llover sobre ellos maná. El maná era de trigo. Les hizo llover pan de trigo del cielo para que comiesen. Les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo en su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo. ¿Qué carne? Aves, codornices, como arena del mar, aves que vuelan. Lloraban por pan, les dio pan. Lloraban por carne, les dio carne, hasta que la carne les salía por las narices, dice el texto. 28. Las hizo caer las aves en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Agua, pan, carne, vestimenta, salud y de manera tan especial su presencia en medio de ellos. Pero dice el versículo 30, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Para qué los hacía morir? Como castigo, para que se vuelvan a Dios, los familiares. 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, temporalmente. Qué pena, hermanos, somos así. Esperamos que nos venga una prueba, una tribulación, y entonces allí buscamos a Dios. Allí nos acordamos que no estamos leyendo la Biblia, que no estamos orando, que no estamos participando de algún ministerio, que no estamos dando nuestros diezmos y ofrendas, porque nos vino la bancarrota. Pero qué alegría hay en hacerlo permanentemente, antes de la prueba, durante la prueba y cuando pasa la prueba, la tribulación. Si los hacía morir, era para que se vuelvan a Dios sus familiares. Verso 35. Y cuando los hizo morir, su familia, dice el verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio. Volvían a Dios. Dios usa como método el sufrimiento, lo aplica a nosotros, porque sabe que solamente a través del sufrimiento, de los golpes, de las adversidades, nos sensibilizamos y nos volvemos a Él. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. 36. Pero le lisonjeaban, como decimos en nuestros días, le lampareaban a Dios, alardeaban, decían un montón de palabras con su boca y con su lengua le mentían. Y a Dios no se le debe mentir, no se le puede mentir, es imposible. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, pues sus corazones no eran rectos con Él, con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto.
Dios unilateralmente cumplió su parte, pero el pueblo no cumplió con la suya. En estos días yo he escuchado de padres que no cumplen su compromiso con sus hijos porque se portan mal. Hermanos queridos, esto no es así. Una madre me decía: pastor, le dije a mi hijo que se largue y ya no lo voy a apoyar para que siga la escuela ni el colegio, porque se porta mal. Le dije: hermana, ese es su compromiso como madre, junto con su esposo. ¿Acaso porque un hijo se porta mal no hay que darle de comer? ¿Acaso porque se porta mal no hay que hacerlo estudiar? El padre tiene que cumplir con sus responsabilidades independientemente que su hijo o hija cumpla la suya o no. ¿Cómo es Dios? ¿Acaso Dios nos quita el aire? ¿Acaso Dios nos quita la comida? ¿Nos quita la bebida, la vestimenta? Él al pueblo malo, a la gente mala del mundo le sigue dando lo que necesita. Y todo padre y toda madre responsable le da a su hijo y a su hija lo que necesita. Cumple con su rol, aunque la otra parte no cumpla. Así también es en el matrimonio. Si uno de los dos no cumple con su parte, el esposo cumpla con su parte, su deber conyugal. Y si la esposa no cumple, no significa porque tú no cumples, yo no cumplo. No, yo cumplo mi parte, aunque la otra parte no lo haga. Se dice en las bodas: ¿para qué voy a ir a las 7 si todos llegan 1 hora atrasada? Hermano, no importa. Todos llegan atrasados, pero usted no. Yo no. Si en el papel, si en su invitación dice que la boda es a las 7, usted está a las 7, antes de las 7. Si la boda comienza a las 8, ese es asunto ya del novio y la novia. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios porque iniciaron 1 hora más tarde. Pero uno cumple con su parte. Y a mí me agrada tanto nuestro Dios. Dice el versículo 37: pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Israel no cumplió con Dios, pero Dios siempre cumplió con Israel. Usted cumpla con su parte, hermano. Mi hermana, si su esposo no cumple con su parte, usted cumpla con la suya. Tiene que serle fiel, ore por él, atiéndalo, sea sumisa, llore delante de Dios por él. Usted cumpla con su rol. Él es infiel, usted no. Y los hijos, si tienen padres que no cumplen con su rol, no proveen, no los atienden, no les dedican tiempo, el hijo cumpla con su parte. ¿Cuál es la parte? Obedecerlos y honrarlos. Usted, como miembro de la iglesia del Señor, cumpla con su parte, con su rol, independientemente que otros cumplan o no. Aquí en Milagro, como sabemos, el 70% de los motociclistas en algunos semáforos se pasan la luz roja. Usted no. 70%. Yo he estado allí. Pero usted, mi hermano, que es un creyente, usted se queda detrás del vehículo. Tampoco no se le pone adelante, sino detrás del automóvil o de la camioneta o lo que sea. Pero nosotros como creyentes cumplamos con nuestra parte, independientemente que los otros lo hagan o no. 38. Pero Él, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Versículos 12 hasta el 39. Israel fue rebelde desde su salida de Egipto, y mientras estuvieron los 40 años en el desierto, rebelión y rebelión. En segundo lugar,
Israel fue rebelde, aunque vieron tantas maravillas. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Dice el verso 42, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Ahí habían estado en Egipto como 400 años en esclavitud, y con mano poderosa, usando a Moisés, los sacó de la esclavitud. Del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales, 43, y sus maravillas en el campo de Zoán, donde vivían. Dios envió 10 plagas, y de las 10 plagas, aquí el salmista nombra 6, y la pueden subrayar en su Biblia. Verso 44, la plaga de la sangre. Los ríos se convirtieron en sangre para ablandar el corazón de Faraón y permita él que el pueblo siga a Dios para adorarlo. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Primera plaga nombrada aquí. Segunda, 45. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban por todo Egipto, excepto en las familias israelitas. Pero aún así el corazón de Faraón no se ablandó, no se sensibilizó. También envió ranas, en tercer lugar, 45, y ranas que los destruían a los egipcios, y no quiso dejar ir a su pueblo para adorar. Cuarto, envió también la oruga, que es lo mismo que la langosta, 46. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Y aunque le vinieron estas plagas a Faraón, su corazón se endureció y no los dejó ir. Quinta plaga que nombra el salmista Asaf, verso 47. Sus viñas destruyó con granizo. Un granizo de gran peso destruyó gran parte de la ciudad, de todo este pueblo. Y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Pero no lo dejaron ir, no dejó Faraón ir al pueblo. Hasta que finalmente la 10ª plaga, la 6ª, nombrada por Asaf. Asaf no nombra las 10 plagas, solo 6 de las 10. Fue la muerte de los primogénitos. Dice el versículo 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. El ángel de la muerte dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Y en el 51 se explica la plaga con la que hizo que el corazón de Faraón se ablandara momentáneamente, parpadeantemente, solo por un tiempito. Hizo morir a todo primogénito de Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Y entonces Faraón dejó ir al pueblo a la tierra prometida. Miren cuántas maravillas. 53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Abrió el mar rojo, Israel pasó en seco,
y luego los egipcios que los seguían fueron cubiertos por el agua y todos murieron. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. 55, echó las naciones de delante de ellos y con cuerdas repartió sus tierras con heredad, con medida exacta, e hizo habitar a sus moradas a las tribus de Israel. Dios hizo en el pueblo de Israel maravillas. Lo sacó de manera poderosa. Después de 40 años, cuando ellos llegaron ya a la tierra prometida, solo se necesitaban unos cuantos meses para llegar allá, pero por su rebelión fue un viaje tan largo de 40 años para que la gente de 20 años arriba muriera en el desierto. Cuando ya Moisés repartió una parte de la tierra y completó este trabajo Josué, ya en la tierra prometida, que fluía leche y miel, también fueron rebeldes. Yo recuerdo de una hermana que vivía aquí, sufría mucho con su esposo infiel. Y decía, pastor, si yo me lo llevo a España, seguro que mi esposo va a cambiar. Yo le dije, hermana, su marido va a ser igual en cualquier parte del mundo, porque lo que tiene que cambiar, él no es de ciudad ni de país, sino el corazón. Y si él no permite que Dios le cambie su corazón, no pasa nada. Y efectivamente, no sé cómo hicieron, pero llegaron a España. Entonces ella daba testimonio que su esposo allá estaba muy bien las primeras semanas, los primeros meses, hasta que conoció mujeres y siguió en una vida desenfrenada, igual y peor que acá. La persona no cambia cuando va a otro lugar. Están equivocados. La persona vive santamente. Dios está en todo lugar. Aquí en Ecuador adoramos a Dios. Y si aquí amamos a Cristo, a cualquier rinconcito del mundo que Él nos lleve o que vivamos, allí lo adoraremos, porque Él está en todo lugar. Mostraremos que nuestro corazón ha sido cambiado, regenerado. El pueblo de Israel salieron de Egipto y se rebelaron. Vieron maravillas y se rebelaron. Y cuando ya estaban plantados en la tierra que fluía leche y miel, siguieron rebeldes. Veamos, 56 al 72. Este salmo solo como una lectura suficiente. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. 56. Y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron y se rebelaron igual que sus padres. Sus padres que se rebelaron cuando estuvieron por el desierto 40 años. Ahora los hijos eran rebeldes igual que sus progenitores. Versículo 58, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a hacerlos con sus imágenes de talla. Edificaron becerros de oro, adoraron a Moloc, a los dioses paganos que adoraban los cananitas. Los oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, porque en lugar de adorar a Dios allí en Silo, un lugar de adoración, levantaron una imagen en Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Los hijos de Dan hicieron esto. Los entregó a cautiverio, su poderío y su gloria en mano del enemigo. Los asirios
y luego los babilonios. 70 años fueron deportados. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. No pudieron celebrar los matrimonios. Toda niña nace con un anhelo ferviente de tener un hogar y de tener un esposo y de casarse. Y las niñas piensan mucho en su boda. ¡Qué hermosa! Y la aspiración de todos nosotros como padres es que nuestras hijas y nuestros hijos se casen, formen un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Y todos anhelamos con aquella ceremonia nupcial, cuando el padre entrega a su hija y cuando el esposo recibe a su esposa. Bueno, soñamos con eso, oramos por eso. Los padres creyentes oramos y lloramos delante de Dios para que nuestros hijos se casen en virginidad y en pureza, vírgenes y puros de cuerpo y alma, en medio de tanta corrupción. Ese es el anhelo de todo Padre Santo, de toda Madre consagrada. Dice el 64, sus pastores, sus sacerdotes cayeron espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces se despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. 67. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Y de Judá, de esa tribu, nació el Salvador, el Señor Jesucristo. Edificó su santuario a manera de eminencia. El templo que Salomón hizo fue excelso como la tierra que cimentó para siempre. Y termina Asaf su salmo elogiando a David, porque con él servía de manera cercana. Eligió a David su siervo 70 y lo tomó de las majadas de las ovejas, del estiércol. De allí lo sacó a David. Era un pastor humilde. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia, con la habilidad, con la destreza de sus manos, porque David era un extraordinario administrador. Hermanos, cuando estuvieron en Egipto, el pueblo de Israel fue rebelde. Cuando lo sacó con maravillas, fue rebelde. 40 años por el desierto, fueron rebeldes. Y ya ubicados en la tierra que fluía leche y miel, fueron rebeldes. ¿Cuál es el remedio? ¿Qué tenemos que hacer para que esta historia triste no se repita? 78, 1 al 11. Ahí está el remedio. Y yo espero, hermanos, que en esta mañana ustedes y yo hagamos de este texto una realidad. Si nosotros hacemos 78, 1 al 11, nuestra familia será diferente, nuestros hijos serán diferentes, el Ecuador será diferente y el mundo puede ser diferente. Si nosotros hacemos lo que dice 78, 1 al 11. Con la sola lectura el Señor nos hablará, como Jesús, que se levantó a leer y se sentó. Escucha, pueblo mío, escucha, pueblo de Cristo, iglesia, mi ley, mi Biblia. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído, estoy leyendo el verso 3, y entendido que nuestros padres nos las contaron. Subraye la palabra contaron. El padre le cuenta a sus hijos las historias de la Biblia. Sus padres nos las contaron. 4. No las encubriremos a sus hijos. No la encubriremos. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando estaban los 120 en el aposento alto, vino el Espíritu Santo? Y luego que fueron llenos del Espíritu Santo, los 120 comenzaron a contar las maravillas de Dios, comenzaron a profetizar las maravillas de Dios. Y los padres tenemos la bendita oportunidad de contar a nuestros hijos las maravillas de Dios y a los nuevos creyentes las maravillas de Dios, la nueva vida, la vida abundante que en Cristo ahora tenemos. Verso 5. Él estableció testimonio en Jacob. Usó alrededor de 40 autores durante 1600 años para escribir 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, y toda ella es la palabra de Dios. Tenemos la ley, los testimonios de Dios en nuestras manos, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Notificar. Recuerdo que los maestros en los colegios mandaban siempre un papelito haciendo una notificación al padre de familia para que vengan a una reunión. Nosotros los padres tenemos que notificar a nuestros hijos. Nosotros los pastores, los maestros, tenemos que notificar a los creyentes la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para permanecer con la Biblia en la mano. Bueno, hay tantos cultos en tantos lugares que aparece por allí algún texto y eso está bien. Pero nosotros sigamos, aunque nos digan que somos tradicionalistas, usando el bendito libro, la palabra de Dios, estudiándola de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, para que lo sepa la generación, verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Recuerden, las hermanas que están embarazadas, pronto nacerá un hijo o una hija. Y lo más importante que los padres pueden hacer con ese niño o niña que nazca es enseñarle la palabra de Dios, enseñarle el amor de Dios para que lo conozcan y a temprana edad reconozca que son pecadores y se arrepientan de sus pecados y vivan una vida nueva, una vida abundante. Me han preguntado a mí algunas veces, Pastor David, ¿y cuál ha sido su experiencia más grande en su vida? Yo no dudo en responder, haber conocido a Jesucristo cuando yo era pequeño. Yo le confesé mis pecados a Jesucristo a los 5 años de edad. Recuerdo como a la medianoche, delante de mi padre y mi madre, yo me puse de rodillas llorando en mi pequeño cuarto y cama y le dije al Señor que me perdonara, porque ya me sentía a los 5 años un vil pecador. Y Dios cambió mi vida, hizo de mí un nuevo niño, luego un nuevo joven, un nuevo hombre, hasta hoy.
Esa ha sido la experiencia más linda, más hermosa en mi vida. Y luego no hay duda conocer a mi esposa Isabel y tener a nuestros hijos, pastorearlos a ustedes, guiarlos a ustedes en el camino de la palabra de Dios. Esto ha sido gran bendición por parte de Él. Verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Allí está el propósito. ¿Para qué les contamos la palabra de Dios? ¿Para qué formamos en ellos un carácter cristiano? Para que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Hermanos queridos, somos parte de una sociedad y los padres que animamos mucho para que nuestros hijos estudien y sigan una carrera. Pero no hay el mismo énfasis para que ellos estudien la Biblia. Sí que estudien su profesión, que estudien la universidad, pero no hacemos el mismo énfasis para que estudien la palabra de Dios, para que conozcan a Dios. Y está muy bien que estudien, pero niños y jóvenes, recuerden que más importante es el estudio de la vida. La materia más importante que ustedes cada día deben estudiar, la más importante es la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que los obedezcan. ¿Cómo puede ser este país diferente? Enseñándoles a los niños hoy la palabra de Dios. Queremos tener un nuevo Ecuador, un nuevo continente latinoamericano. Tenemos que enseñarles a los niños la Biblia, la palabra de Dios, y enseñarles que el matrimonio es honorable entre un hombre y una mujer, y que el hombre y la mujer en matrimonio se deleitan en la unión sexual, y producto de esa unión de amor vienen los hijos que son herencia de Jehová. Esto enseña la palabra de Dios, esto ordena la palabra del Señor. No hay más, hombre y mujer. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos estas verdades espirituales. Y yo animo para que en estos días a los niños, si les pueden enseñar las parejas, el esposo con su esposa, enseñar a los niños para que los niños desde pequeños miren que ese es el modelo que Dios ha establecido, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. 8. Y no sean como sus padres. ¿Cómo fueron sus padres? Desde que salieron de Egipto y cuando llegaron ya a la tierra prometida, contumaz, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Y el último versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Cuál es el remedio? Hay que volverse a la palabra de Dios. Abuelitos aquí presentes, volverse a la palabra de Dios. Padres aquí presentes, volvernos a la palabra de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Hoy en esta iglesia hemos hecho un cambio para los grupos de discipulado, ¿verdad? Tenemos grupos simultáneamente. Los grupos de discipulado hoy son a las 9. Hermanos, oramos y rogamos al Señor para que toda la iglesia sea parte de un grupo pequeño. 1 hora y media el culto.
y 1 hora y media profundizando en la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. En esta iglesia estamos leyendo la palabra de Dios en estos días, los salmos, un salmo cada día. Y ahora también, para que los hermanos tengan mayor comodidad y puedan aprender mejor, hay una Biblia en 4 versiones que hoy ustedes la pueden adquirir. Hemos traído muchas en la parte de atrás. Al terminar están la Reina Valera del 60, la contemporánea, también la traducción al lenguaje actual y la Dios habla hoy. Cada una de esas versiones nos ayuda a aclarar el texto. Es una Biblia, como dice aquí, multiversiones, 4 versiones. Yo la he revisado toda y es de gran bendición. Ahí hay un lenguaje más sencillo que aclara, que amplía lo que la Reina Valera dice. La Reina Valera sigue siendo el texto principal. Esa es la versión que nosotros estudiamos, pero las otras son muy buenas también. Bien, 4 cosas en este Salmo 78. Número 1, versículos 12 al 39, Israel fue rebelde desde el éxodo de Egipto. Número 2, Israel fue rebelde aunque vieron maravillas, 40 al 55. Y tercero, Israel fue rebelde cuando ya habitaron en la tierra que fluía leche y miel, versos 56 al 72. Y el remedio está 78, 1 al 11. Tenemos que volvernos a Dios, a la palabra, a la Biblia, estudiarla, comprenderla y obedecerla. Padres, dediquen todo el tiempo posible y necesario en la formación espiritual de sus hijos. Y si los forman desde pequeños, no van a llorar cuando ellos sean jóvenes y adultos. ¿Cuántos hijos hoy están desviados? Andan por mal camino. Tengan la plena seguridad. Creo que en la gran mayoría de esos casos, esos muchachos desviados, tiene que ver con que no les dedicamos tiempo para formarlos espiritualmente, porque el trabajo nos absorbió. Dimos prioridad a otras cosas y no a lo más importante, que es la formación espiritual de nuestros hijos. ¿Dónde están sus hijos, hermanos? Madres, ¿dónde están sus hijas y sus hijos? Tenemos que orar para que se vuelvan a Dios. Y los abuelitos dediquen tiempo para enseñarle a sus nietos la palabra de Dios. Los maestros en la iglesia enseñando a los niños, jóvenes y adultos la palabra del Señor que permanece para siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude. Oremos a Dios. Soberano Señor, si hubiéramos vivido cuando vivió Israel, también nosotros nos hubiéramos rebelado, porque no somos mejores que ellos. Y estamos delante de ti de pie y te confesamos nuestras maldades. Ayúdanos, Señor, que enseñemos la palabra de Dios a los niños espirituales, a los que van naciendo de nuevo, y que nos dediquemos a la formación espiritual de nuestros hijos. Las parejas jóvenes tienen la maravillosa oportunidad de enseñar a sus hijos la Biblia desde pequeños. Que la notifiquen a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que les enseñemos a nuestros hijos a guardar los mandamientos. Es bendita la palabra de Dios y permanece para siempre.
Qué honor estudiarla de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Que todos nosotros, Señor, cada día apartemos un tiempo para leer la palabra de Dios, meditar en ella y poner por obra lo que ella ordena, no lo que ella sugiere, lo que ella ordena. ¿Por qué este mundo está como está? Porque no conoce a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque nosotros no les hemos predicado ni con nuestra boca ni con nuestra vida. Señor, que vivamos santamente, como Jesucristo vivió aquí en la tierra, andar como Él anduvo. Y bendice, Señor, lo que desde hoy hacemos en esta iglesia en cambio de horario. Que todos los hermanos con amor participen, se queden para el grupo pequeño de discipulado en el que seguimos profundizando en la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque nos alientas y nos animas. Gracias por esta vida abundante que en ti tenemos. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. El justo Cristo muriendo por nosotros, los injustos. Y como fruto del amor con que te amamos, porque tú amas al dador alegre. En cada culto, Señor, cada quincena, cada mes, según cada uno haya prosperado, te entregamos nuestros diezmos, ofrendas, promesas. En este día también, Señor, te entregamos la promesa especial para las adecuaciones y equipamiento de este templo, para la cuadrienal. Tú eres bueno, Señor, y con amor te damos de lo que tú nos has dado, porque todo es tuyo. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos.
Su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta subir, derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, hasta su es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Oremos al Señor un momento. Señor, tú nos invitas para participar de esta santa cena. Vamos a comer un pedazo de pan que representa tu cuerpo partido por nosotros, y también el vino que representa la sangre que derramaste para perdonar todos nuestros pecados. Mi hermano, mi hermana, allí sentado usted, si tiene algo que confesar antes de participar de la Santa Cena, confiésele. Yo no sé, a lo mejor algún hombre o mujer está mirando pornografía, practicando masturbación, está calumniando con su boca, siendo infiel, algún vicio, orgullo anidado en el corazón, resentimiento, alguna raíz de amargura, rebelión, desobediencia a los padres, irresponsabilidad para con los hijos, mala administración económica. Cualquiera sea el pecado, hay que confesarlo y decirle: Señor, en esta mañana me pongo a cuentas contigo, porque yo quiero participar de este momento tan especial al que tú me invitas, la Santa Cena. Te confieso, Señor, mi pecado, nuestros pecados. Presídenos, Señor, en este hermoso tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos diáconos, por favor, ustedes suban, unas dos parejas suban a la parte alta, a la platea. Y aquí también no dejen de ponerse en la mitad, por lo menos 3 o 4, tenemos tantos hermanos hoy.
Perfecto. Ahora sí, hermanos, pónganse de pie y acérquense donde su estación más cercana y cada uno toma un pedazo de pan y también la copa. José, bien. Cámara uno. Está apoyado.
Amada iglesia, la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo él: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pastor Vicente va a orar por este pan que representa el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Oremos. Querido Señor, muchas gracias porque nos das este privilegio de estar contigo en tu mesa, recordando este pan, tu cuerpo destruido, lacerado, como está en tu palabra, en el profeta Isaías, molido por nuestros pecados. Oh Señor, esos latigazos que recibiste por amor a nosotros, pensaste en nosotros, fuiste desfigurado, destruido por amor. Este pan, Señor, una vez más representa tu cuerpo, hecho pedazos. No lo hacemos en forma religiosa, lo hacemos tan solemne y tan agradecidos por dar tu cuerpo por amor a nosotros. Gracias, hacemos memoria de ti hasta el día en que nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos queridos, comamos este pan que representa el cuerpo de Cristo en memoria de Él. Amén. Le cambiaste la cosa. Oremos por el vino que representa la sangre que Él derramó en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Oremos al Señor. Soberano Dios, gracias por esta mañana, por esta reunión, por todo tu pueblo aquí convocado y aquí reunido. Gracias por morir por nosotros en la cruz. El justo Cristo derramó toda su sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y cuando te confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros no nos deja pecar. Y sí pecamos porque somos rebeldes. Entonces podemos confesar nuestros pecados, porque como dice Primera de Juan, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice también el texto: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, gracias por morir por nosotros en la cruz. Tú moriste por mí. Tú tomaste mi lugar, nuestro lugar, como nuestro sustituto. Te recordamos, Señor. Gracias por la vida abundante y eterna que en ti tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos este vino en memoria de nuestro Señor Jesucristo y su muerte por nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que en esta mañana tú nos has hablado. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. El pueblo de Israel fue rebelde desde su juventud, pero nosotros también. Nosotros no somos diferentes. Si hubiéramos vivido en el tiempo de ellos, con ellos, nuestra conducta también habría sido como la de ellos. Fue rebelde desde que salieron de Egipto. Fue rebelde durante los 40 años
camino por el desierto a la tierra prometida. Y cuando ya tú los instalaste en la tierra prometida, ellos fueron también rebeldes. Porque en lugar de adorarte a ti, adoraron a los dioses de las naciones que quedaron dentro del pueblo de Israel y no los echaron, en algunos casos por pura negligencia. Y allí crecieron, como cuando una persona creyente dice: me caso con ella porque después con mi testimonio lo voy a ganar para Cristo. Israel, en lugar de influir en los pueblos paganos, fue influido por ellos y adoptaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y fueron rebeldes. Por esto dicen los primeros 11 versículos del Salmo 78 que tenemos que notificar a nuestros hijos la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para que nos organicemos, nos disciplinemos, de tal manera que cada día haya un tiempo apartado, único, para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, para orar, tener un tiempo de comunión como familia. Todo en el día tiene un orden, todo debe tener un horario, porque todo tiene su tiempo. Esto dijo Salomón en Eclesiastés, el capítulo 3. Ayúdanos, Señor. Gracias por lo que nos has hablado en esta mañana. Bendice a los padres, que no nos cansemos de estorbar el pecado en nuestros hijos, en nosotros mismos, y que no nos cansemos, Señor. No hay que rendirse de estudiar la palabra de Dios. También gracias, Señor, por todos los que hoy participarán en este tiempo especial, en los grupos de discipulado. Hemos dicho que esto es fundamental, es el corazón de la iglesia. Y también rogamos, Señor, para que los hermanos puedan juntar el valor necesario para que puedan tener consigo esta Biblia de estudio en 4 versiones, que seguro será de gran bendición para ellos, para todos nosotros, para tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por este tiempo de comunión. Amén. Hermanos, entreguen por favor las copas y vamos a prepararnos ya para cantar el último himno y terminar este primer culto dominical. Hoy tenemos los 4 cultos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y también a las 7 de la noche. Y grupos de discipulado a las 7, a las 9, a las 11 y a las 5 de la tarde. Hoy tenemos ayuno y oración hasta las 3 aquí en el templo principal. Hermanos, recuerden, el primer domingo de cada mes vamos a orar por los enfermos. El discipulado ha sido el trabajo primordial y de mayor relevancia en la historia de la Iglesia, porque es algo arraigado en la vida y obra de nuestro Salvador. Los discípulos de Cristo son aquellos que procuran tener como ejemplo supremo al Maestro y discipulador por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, teniendo como meta principal la obediencia a la gran comisión que implica la predicación del Evangelio del Reino, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar a los discípulos todo el consejo de Dios. La Alianza Central de Milagro, fundamentada en esta convicción, ha venido trabajando profundamente en esta labor. La influencia de la Biblia en mi vida ha sido de la mejor manera. Ha cambiado mi estilo de vida. La significación que leí la palabra de Dios por primera vez aquí en la iglesia Alianza Central de Milagros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se cumplió la palabra del Señor, tener en la familia un pastor. Cerca de 3,000 miembros de la Alianza Central de Milagro, antes de las 7 de la mañana, cada domingo, se dirigen a las calles Vargas Torres y García Moreno, en pleno centro de la ciudad, para participar del primer culto devocional en su templo principal. En este culto se adora y se alaba.
de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, eres su amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo, si acrecienta el trono la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es su amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te da al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es su amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Hermanos, nos estamos preparando para que el culto entero sea proyectado, o sea, filmado, y también para que sea transmitido por las redes sociales, porque ahora estamos pasando parcialmente solamente el mensaje y a veces una parte de la alabanza. Pero preparémonos cuando terminemos de adecuar el escenario, porque el escenario no estaba adecuado para las transmisiones. No se están haciendo sino una remodelación. Ahí había una enorme columna del segundo templo, que por asuntos de tiempo y también recursos no la demolimos, pero ahora se la está demoliendo. Eso es lo que se está haciendo. Y luego en la pared irá un enmaderado con unas luces para que la transmisión sea agradable. Todo esto es dirigido por personas que conocen de la materia. Entonces, cuando el escenario esté arreglado, ahí vamos a tener un culto inaugural, ya haciendo uso de las cámaras que por la gracia del Señor nos han dado a nosotros como iglesia. Hay un equipo de jóvenes que están recibiendo entrenamiento de personas profesionales para que hagamos un trabajo digno, un trabajo también técnico. Y por todo el templo se están haciendo los preparativos, las adecuaciones que hemos hecho, un nuevo baño para las mujeres, también otro baño para los hombres. Teníamos una cisterna pequeñita, estamos haciendo una cisterna más grande, y ustedes podrán notar al andar por las instalaciones los cambios que estamos haciendo o las mejoras, preparándonos de la mejor forma para la Asamblea Mundial de la Alianza. Gracias, hermanos, por sus oraciones y también por los donativos que estamos entregando para que esto sea una realidad. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias por este primer culto dominical. Gracias por tu bendita palabra, por estos himnos preciosos que cantamos a ti. Son un mensaje cantado, es la Biblia cantada. Ayúdanos, Señor, para que pongamos por obra, que obedezcamos lo que tú nos has recordado en este Salmo 78, de manera especial los versículos 1 al 11, que notifiquemos, que contemos, que enseñemos a nuestros hijos, a los nuevos creyentes o antiguos creyentes, la palabra de Dios. Y ayúdame a mí, Señor, para que yo pueda ser un maestro de la palabra, pero no solo uno que enseña, sino un hombre que vive lo que predica, un hombre que procura vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a todos. Oramos por los enfermos para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos.
y siempre te pedimos de todo corazón por los que sufren con deudas que no pueden pagar. Dales, Señor, la salida, que muy pronto tengan libertad financiera para que puedan vivir con tranquilidad económica. Y ayúdanos para que seamos buenos mayordomos de los recursos materiales en estos días de crisis. También te pedimos por los que no tienen un trabajo, Señor, que tú les concedas un trabajo. Los que tienen dificultades en sus hogares, que no se rindan, que no claudiquen, que no retrocedan, que no miren atrás, que dialoguen, que se perdonen, que se pongan de acuerdo. No es el remedio el divorcio, no es el remedio la separación, el remedio es la reconciliación. Danos sabiduría, Señor, para criar a nuestros hijos con amor y en un ambiente de amor, que nuestros hijos se parezcan al Señor Jesucristo. Bendice a todos los maestros de los grupos de discipulado, tanto con niños, jóvenes y adultos. Bendice el segundo culto, el tercer culto, el cuarto culto dominical. Bendice también, Señor, lo que tendremos el tiempo de ayuno y oración hasta las 3 de la tarde hoy. Todo lo ponemos en tus manos y terminamos esta reunión, este culto, con tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, 30 minutos de recreo y a las 9 grupos de discipulado. Que Dios nos acompañe. 9 de la mañana la clase de bautizos. Hermanos, a las 9 la clase de bautizos. Atrás las Biblias, en la parte posterior las Biblias.